Hoy vamos a estar preparando masa real cubano. Con la única diferencia que van a ser tamaño colosal. Me salieron un poquito grandes en comparación con cómo se consumen acá. Así que vamos allá. Los ingredientes que vamos a estar utilizando son 2 huevos. Los huevos tenemos que asegurarnos de que estén a temperatura ambiente. 100 gramos de mantequilla, margarina o también puedes usar manteca. 125 gramos de azúcar blanca, 250 gramos de harina, un poquito de sal, dulce de guayaba, o sea, barra de guayaba. También puedes emplear, en vez de barra de guayaba, mermelada de guayaba o de la que tú prefieras. Aquí se prepara normalmente o tradicionalmente con guayaba. Bien, lo primero que vamos a estar haciendo es cremar la mantequilla con el azúcar. Este paso lo puedes hacer a mano o en batidora eléctrica. Vamos a añadir los 125 gramos de azúcar y vamos a añadir también la mantequilla, la margarina, la manteca. Vamos a añadir siempre a temperatura ambiente, o sea, no puede estar ni la vamos a integrar siempre a temperatura ambiente, no puede estar ni recién sacada del frío ni puede estar demasiado derretida. Tiene que estar en este punto que estaría entre sólida pero está bastante suave. Y ahora vamos a batir a temperatura media alta por alrededor de unos 5 a 10 minutos hasta que logremos cremar la mantequilla. Si te das cuenta, la mantequilla va a aclarar, se va a tornar un poquito más clara y va a ponerse bastante cremosita. Se va a ver algo así. Bien, ahora lo que vamos a hacer es agregar los huevos de uno en uno y vamos a ir batiendo mientras vayamos incorporando. Ok, después de haber incorporado los huevos te vas a dar cuenta que la masa se va a volver un poquito más líquida, pero no te preocupes por eso, es algo normal. Debe haber quedado algo como esto. Ahora vamos a ir incorporando la harina, vamos a ir incorporando de poco a poco y vamos a ir integrando. Y ahora cuando incorporemos la última parte de la harina vamos a agregar una pizquita de sal. Y tamizamos. Tiene que haber quedado algo así, bastante denso pero suavecito. Tiene básicamente la consistencia de una buttercream o algo así. O sea, ahora el molde. A ver, este dulce normalmente se sirve en cuadraditos del tamaño. El tamaño va a depender del lugar, supongo. Pero bueno, son cuadraditos siempre, cuadraditos o rectángulos. Entonces vamos a usar este molde. Creo que voy a tener que hacer 2 tandas, pero lo que vamos a hacer es colocamos parte de la mezcla. Vamos a echar un chorrito de aceite en la base del molde para que no se nos pegue. La masa. Ahora vamos a agregar la mitad de la masa y vamos a extenderla lo mejor que podamos por toda la parte de abajo. El grosor del que vayas a hacer las 2 capas de la masa real va a depender de tu gusto, pero te recomiendo que le des cuando mucho 2 dedos. O sea, de este tamaño estaría más que bien, bueno, de este tamaño y esta grande. En caso de que vayas a usar pasta de guayaba, vamos a picar unos pedacitos. Esto también va a ser en dependencia del gordo que le quieras dar a la masa, pero no los puedes picar demasiado finitos, ya que no se van a ver. Vamos a picar laminitas de este grosor. Si te gustaría saber cómo se hace esto, o sea, si quisieras saber cómo se hace este dulce, pues déjamelo debajo en los comentarios. Vamos a colocarlas en la superficie de la masa. Vamos a asegurarnos de que nos quede bien distribuido por toda la masa. Ahora vamos a cubrir con otro poco de masa. Vamos a asegurarnos de que quede del mismo grosor de la de abajo y vamos a cubrir bien la pasta de guayaba.
Y listo. Así nos quedaría el molde. Ahora vamos a precalentar el horno. Ahora lo que vamos a hacer es precalentar el horno por 5 minutos a 180 grados. Ya pasaron los 5 minutos de precalentamiento, así que ya vamos a meter a hornear la masa real. Ay, casi se me cae. Ahora vamos a hornear la masa real. Yo voy a estar usando solamente la rejilla, ya que en mi horno si uso la bandeja me quedaría demasiado pegado a la fuente de calor y se me quemaría demasiado por debajo. Y si lo pongo con esto, pues se me quemaría demasiado por encima. Así que eso va a depender de tu horno. Yo lo voy a poner en la rejilla. Bien, vamos a estar horneando alrededor de unos 35-40 minutos a 180 grados o 355 Fahrenheit. Vamos a desmontar. Ya pasó el tiempo. Vamos a pinchar con un cuchillo, un palillo, con algo, y si sale limpio, ya está. A lo mejor alguien se excedió con el relleno, pero tranquilo, que si se te rompe no es problema, es normal. Es algo que vas a tener que ir arreglando. La temperatura del horno también influye bastante. Y bueno, si recuerdas con el resto de la masa, pues no me cabía para hacer uno largo como el otro, así que lo voy a hacer redondito. Igual después lo que picas es los bordes y te queda cuadrado. Bien, ya los tenemos, ya desmonté uno. Obviamente vamos a usar la parte más estética para la parte de arriba. Y ahora el otro vamos a esperar a que enfríe un poquito para poderla desmontar. Cosa importante es no desmontarlos hasta que los hayamos enfriado lo suficiente, porque se te puede salir el relleno o a la hora de picar se te pueden romper. Así que vamos a esperar a que terminen de enfriar. Ya tenemos esta lo suficientemente fría como para picarla. Bien, cosa importante. Si te fijas, esta se resquebrajó. Ahora, que se ha resquebrajado era algo predecible, ya que al molde ser pequeño o el horno ser pequeño y incidirle tanto el calor, no tiene hacia dónde desplazarse y lo que termina haciendo es romperse hacia arriba por el calor. Ahora, si tienes un molde más grande, ya sea redondo, de cualquier forma, va a ser mejor porque se va a distribuir mejor el calor en la superficie y va a evitar que se te resquebraje, como para cortar rápido y que nos quede lo más parejo posible. Mira cómo se ve la mermelada por todo el centro. Y los recortes simplemente te los puedes comer. No me alimentes más hasta ahora. ¡Mira, qué linda! O sea, mira cómo quedó la miga. La miga de esto queda bastante compacta. Mira qué linda, con su barrita así en el medio. No estoy muy convencido, ¿sabes? Sí, oficialmente vamos a probar. Bien, ahora vamos a ver qué tal quedaron. Sinceramente, mi dulce favorito es el masa real. Tal vez por eso me quedaron tan grandes. Pero bien, vamos a ver qué tal saben. Una de las primeras cosas que les voy a aclarar es que acá tienden a ser, cuando los encuentras más finos, o sea, no tienden a ser tan grandes. O sea, no tienden a ser tan grandes, tienden a ser un poco más pequeños. El relleno tiende a ser más fino, la masa tiende a ser mucho más fina. Pero bueno, esto igual es a gusto tuyo, tú en casa lo puedes hacer más fino, más pequeño, no importa. Y la otra cosa es el color. Acá son más oscuros, ya que acá se le agrega a la masa para que duplique su volumen, para que sea más esponjosa. En vez de polvo de hornear se le agrega bicarbonato de sodio. Y el bicarbonato de sodio lo que hace, aparte de hacer algo parecido
al polvo de hornear es cambiar el color, es oscurecer mucho la masa, por eso queda una cubierta negra, o sea, negra no, sino marrón oscuro, a diferencia de estos que quedaron más doraditos, más amarillitos. Mira cómo se ven por dentro. Si te das cuenta, la masa es bastante compacta, de hecho no tiene prácticamente aire. Los mozzarella tienden a ser bastante compactos, es parecido a otro dulce que hay acá. O sea, tienden a ser dulces bastante pesados, bastante compactos.